Bueno, estos vecinos sufren eso hace un año, dice. La problemática, pero se arrastra de tiempos inmemoriales. Cuando el INDI estaba más hacia el microcentro, la historia era la misma. Bueno, se muda el INDI y la situación sigue, por lo que entendemos que es la problemática, el fondo de la cuestión todavía persiste. ¿Por qué periódicamente tenemos esta imagen, esta situación en la capital del país? Que los nativos tengan que abandonar su lugar de origen y tengan que venir a exigir de esta forma. Para tratar de entender un poco desde la perspectiva de una organización no gubernamental esta problemática, lo convocamos al señor Óscar Ayala de la organización Tierra Viva. Don Óscar, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Dante. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Por qué ocurre esto sistemáticamente? Es fácil la respuesta, no se responde a las necesidades de esta gente, pero digamos, si miramos desde la perspectiva de la gente, hay recursos, pagamos nuestros impuestos, esta gente no puede seguir viviendo así, lo que reclaman es justo, muchas veces piden un pedazo de tierra, servicios básicos. ¿Por qué cree don Óscar que esto es un problema sin fin en Paraguay? Mira, Dante, o sea, este es un problema de orden estructural. Si uno revisa, solamente para no remontarnos mucho tiempo atrás, los datos que arroja el informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, que anualmente la CODUPI publica el 10 de diciembre, va a encontrar que en el 2021 particularmente, también en el 2022, fueron los años de mayor violencia institucional y parainstitucional en contra de las comunidades indígenas. En el 2021 tuvimos, por ejemplo, la mayor cantidad de desalojos de comunidades indígenas que se haya registrado en la historia, porque siempre el número de desalojos era bastante más alto en relación a asentamientos campesinos, pero los desalojos perpetrados en contra de comunidades indígenas se ha incrementado considerablemente. Ese es un tipo de violencia institucional y decía yo para institucional porque también hemos detectado que hay desalojos que son perpetrados por guardias civiles, por agentes que no son propiamente del Estado. Y bueno, esas personas que anteriormente estaban más situadas en departamentos como Alto Paraná, Canendillú, Caguazú, son las que en su gran mayoría llegan a la capital. Entonces, un problema bastante serio que tiene que abordar el Estado es la protección de las comunidades en sus hábitats tradicionales, algo que no está ocurriendo y en donde, por cierto, la Fiscalía, que va a estrenar un nuevo fiscal general del Estado próximamente, tiene una responsabilidad crítica de ejercer un rol institucional de protección en los lugares de ocupación tradicional de estas comunidades y con esto evitar estos desalojos que en su gran mayoría son de naturaleza absolutamente ilegal. Por otro lado, Dante, hay que decir, el Estado tiene que de una buena vez por todas acometer un programa de mediano y largo plazo de inversión en las comunidades indígenas y de inversión en dos áreas, así que son bastante críticas y demandadas por las comunidades que vienen aquí a la capital. Uno, el tema de la producción de alimentos. La mayoría de las comunidades indígenas, infortunadamente, no tienen hoy la capacidad de autoabastecerse de alimentos. Entonces hay que hacer una inversión muy fuerte para que puedan producir sus propios alimentos. Y lo otro, que es también una demanda que aparece recurrentemente en estas manifestaciones o campamentos que tenemos en la capital, es que el Estado tiene que desarrollar infraestructura en las comunidades. Hacen falta caminos, escuelas, centros de salud, electricidad, en fin, servicios, como bien decías vos. Cuestiones que son propias de cualquier titular de derecho en este país, pero que les son sistemáticamente negadas a estas comunidades indígenas. Entonces, con un cuadro de situaciones en donde tenemos a la mayor parte de las comunidades indígenas en la línea de pobreza o por debajo de ella incluso, y además soportando violencias de orden institucional como el tema de los desalojos o las agresiones que hoy día sufren también de grupos de civiles armados que se ha incrementado considerablemente en muchos lugares de la región oriental fundamentalmente, el resultado es que la gente migra y viene a vivir en la ciudad o viene a vivir literalmente en la calle.
Habrá que ver los resultados del próximo censo, del censo que se acaba de realizar de población y vivienda, en donde hay un censo específico de pueblos indígenas, y sospecho que ahí vamos a ver un incremento considerable de la población indígena ya viviendo en condiciones de ciudad. Bueno, creo que el último censo hablaba de 120.000, cosas por el estilo, pero vamos a esperar, como dice usted, don Oscar, a ver qué dice este nuevo estudio. Hace un tiempo atrás, incluso acá en Piso, convocamos, no recuerdo el nombre de la señora, la hermana Peralta, me están soplando acá, charlamos, fue muy interesante. Todo lo que usted está comentando habla de un problema realmente muy complejo, porque la problemática lleva mucho tiempo y tiene varias aristas. Quería preguntarle, ¿cuán importante es en enfrentar estos inconvenientes y buscar la solución de ellos en cuanto a la designación del titular del INDI? ¿Eso es importante o no? A nosotros nos preocupa como medios cuando se nombra a seccionaleros, como ocurrió hace poco, ¿verdad? Y cuando al preguntarles nos decían, y vamos a aprender por el camino, ¿verdad? Eh, y lo otro que siempre dije, o sea, el INDI debería estar en el interior, con sedes, con funcionarios proactivos, capaces de reaccionar enseguida, tanto en la región oriental como en la región occidental, y no en la capital, donde está alejado prácticamente de todo, sobre todo de los lugares ancestrales de esta gente. Según Óscar Ayala, ¿cuán importante es la designación de un titular del INDI para buscar, por lo menos intentar enfrentar las problemáticas de los hermanos nativos indígenas del Paraguay? No, es absolutamente crítica esa pregunta que haces en el sentido de que hace fundamentalmente a la responsabilidad política de un Estado que se precia de democrático y que tiene obligaciones específicas en términos de derechos humanos, en términos de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Y fíjate, Dante, que por un lado tenemos como una práctica política nefasta, no solamente de este gobierno, sino en general de prácticamente todos los que han transitado, digamos, en las últimas décadas, de nombrar personas prácticamente sin conocimiento del área, sin conocimiento experto en el tema indígena. Y la cuestión indígena de por sí es un tema complejo, es un tema especializado, no es una cuestión sencilla, pero sin embargo, bueno, este gobierno es suficiente ejemplo de ello. Ha nombrado a personas, y podemos citar todas las que vinieron hasta aquí, incluyendo el último que estuvo, el señor Omar Pico, quien sin desparpajo alguno, recuerdo que reconoció ante los medios de prensa que no tenía ningún conocimiento del tema indígena. Así que esa es una cuestión que sí, desde luego hay que atender y hace a la calidad del trabajo institucional que un gobierno, que un Estado ponga a los mejores funcionarios al frente de una institución. Pero no solo eso, Dante. Fíjate que el INDI es una de las pocas, si no ya la única institución que pervive desde la época de la dictadura. Su carta orgánica es del año 1981 y pese a que ya tenemos una constitución del año 92 que reconoce derechos y genera obligaciones para el Estado en relación a los pueblos indígenas, esta institución no fue adecuada. Entonces, esa es otra tarea que se debe realizar. Y desde luego, las cuestiones que estás planteando, o sea, nosotros al ser un Estado unitario y altamente centralizado, bueno, la jefatura del INDI, por llamarlo así, va a tener que seguir estando en Asunción, pero podría, incluso con el actual marco legal, generar dependencia en los departamentos de mayor población indígena, al menos, para atender la situación y gerenciar las políticas para las comunidades de esas áreas. Pero nada de esto, lastimosamente, se piensa, nada de esto está planteado en términos de una agenda política de Estado. Lo único que ha hecho este gobierno en particular, y por lo que vemos va a ser este funcionario que fue designado recientemente como política pública, es repartir víveres, tratar de limpiar, como dijo la calle Artigas, llevando a la gente a sus casas, sin que realmente esto sea algo sustentable en el tiempo. Si no se acometen esas tareas que yo al menos enuncio como tareas críticas de proteger a las comunidades,
en contra de los desalojos, de invertir en infraestructura, en protección de y producción de alimentos en las comunidades y de generar, digamos, una política de innovación y modernización institucional del INDI, va a ser muy difícil que podamos dar pasos sustantivos en términos de Estado y vamos a seguir estando recurrentemente ante un drama social que mantiene a la mayor parte de la población indígena en condiciones absolutamente incompatibles con la dignidad humana. Se me acaba el tiempo, Oscar. Hay mucho que hablar, sobre todo me hubiese gustado hablar qué ideas tienen para generar más recursos, para que no sea la excusa de cada gobierno el tema que nos ha puesto, que tenemos corto, de qué idea se tiene para dotar al INDI para que sea un ente más moderno, quizás bicéfalo, con una de las cabezas en la región oriental, otra en la occidental, atendiendo que somos una nación así multicultural, con diferencias a lo mejor muy marcadas entre etnias incluso. Así es que solamente para cerrar, ¿qué sabes de este señor Santa Cruz, el nuevo titular? A nosotros ya, yo particularmente tengo miedo para yuclear por temor a saber con qué me encuentro. ¿Qué se sabe? ¿Usted le conoce al señor Santa Cruz? No, personalmente no tuve la ocasión de entrevistarlo, de hablar con él. Sé que tiene algún recorrido administrativo en el INDI, entiendo que estuvo justamente a cargo de la dirección administrativa de esta institución, pero fuera de eso, lo que se conoce, digamos, en relación a su persona, a su formación, a su gestión, realmente no presenta indicadores de que estemos ante un funcionario ni mucho menos experto en el tema, pero bueno. Ojalá en este último tramo de este gobierno que ya se está yendo, al menos pueda gerenciar esa institución y dibujar algunas líneas de políticas que ya tendrán que ser evidentemente tomadas y profundizadas por el gobierno entrante este año 2023. Don Oscar, gracias por el contacto. Seguiremos atentos. Cuando Un quieran. saludo. Oscar Ayala de Tierra Viva. Realmente es muy triste la nación, sobre todo de algunas parcialidades que hoy perviven o sobreviven en las partes, en las zonas urbanas, expuestas a todos los vicios que tiene la urbe y que realmente nos pone muy triste.